Bien, entonces ahora que ya tenemos analizado el caso del movimiento armónico amortiguado, vamos a analizar el caso del movimiento armónico amortiguado y forzado, que sería conectar nuestro circuito RLC a, a una fuente externa con una frecuencia distinta o no necesariamente igual que la frecuencia natural, que acabamos de aprender cómo sacar la frecuencia natural con resistencia y la frecuencia amortiguada también, que es un poco menor que la frecuencia cuando agregamos una resistencia. Entonces, vamos a ocupar la misma herramienta matemática, vamos a plantear la ecuación de movimiento. Acá la diferencia potencial tiene que ser igual a al potencial que está entregando la fuente, o sea, el potencial, la resistencia, más el potencial en la inductancia, más el potencial en la capacitancia, tiene que ser igual al potencial que está entregando la fuente. El potencial en la inductancia, ya sabemos cómo es la derivada de la corriente o la segunda derivada de la carga. En la resistencia, el potencial es la corriente o la derivada de la carga, y en el capacitor es o la integral de la corriente o la carga, como quieran verlo. Y el voltaje externo es simplemente un número por multiplicado por el seno, puede ser seno o coseno, de omega t. Ahí, ¿ya? Entonces nosotros ahora queremos estudiar el comportamiento. Dijimos que cuando nosotros conectamos, acá tenemos vamos a tener la corriente del tiempo, cuando conectábamos nuestro sistema a la fuente externa, al principio dominaba la frecuencia natural y después en el régimen estacionario dominaba la frecuencia externa, y esto se llamaba el régimen transiente, donde dominan las frecuencias internas, transiente y estacionario. Entonces, ahora vamos a enfocar al régimen estacionario, ¿ya? Cuando domina la frecuencia externa. Ahí dice externo por si acaso, externa. Ya entonces en este momento el circuito ya todo está oscilando a la misma frecuencia, entonces las soluciones son bastante, ahora sí que se puede decir que es una suposición razonable, decir que esto se mueve como de alguna manera con frecuencia W. ¿Y cómo decimos eso nosotros? Ahora que hacemos un número complejo, decimos que esto tiene este comportamiento, ¿cierto? Ahora esto es un número complejo. Y yo quiero que eso sea que eso represente, digamos, la carga, que es algo físico, por tanto tiene que ser un número real. Entonces, claro, cuando yo dije esto de las transformadas, y lo dije en clase también, nosotros lo que hacemos es llevar, aquí está mi problema, en este espacio 1, llevo mi problema al espacio 2, donde el problema es más simple, donde es más fácil que el espacio complejo. Ya aquí tengo ecuaciones diferenciales en el espacio ordinario del tiempo. En el espacio complejo tengo ecuación algebraica, entonces es más fácil resolver el problema. Pero después tengo que devolverme. ¿Y cómo me devuelvo de los complejos a los reales? Eh, digamos, la operación se llama así, como tomar la parte real. Entonces, la parte real de este número complejo es lo que yo estoy buscando, que es la carga en el capacitor, que a partir de eso yo puedo escribir la corriente que está entrando y saliendo, cómo cambiar la corriente, obtener los tres potenciales de la resistencia, la inductancia y el capacitor, y de esa manera conocer el estado del sistema. Si conozco Q. Entonces, esa es la operación ahora para devolverme. Resuelvo acá en este espacio que es más fácil y después me devuelvo al espacio original del problema de los números reales, donde ahí puedo entregar los números. ¿Ya? Entonces, ahora sí, como están las cosas, tenemos que pasar esto al espacio de números complejos, resolver y devolvernos a los reales. Entonces, este voltaje que está oscilando con una frecuencia W, ¿cómo se representa en los números complejos? Muy fácil, como un fasor. Vamos a colocar el I, no, vamos a usar J para la unidad imaginaria, para no confundirlo con la I de la corriente, ¿cierto? Ahora esto es, eh, digamos, el voltaje que aparece, que uno puede medir, es simplemente la parte real o la parte imaginaria de ese fasor. Entonces, pasamos al espacio complejo de los fasores. Ahora el voltaje y la corriente van a ser números exponenciales complejas, van a ser fasores. Ya recuerden, el fasor es esta manera de expresar los números complejos que ocupa la exponencial, a diferencia de la otra manera que es esta más IB, ¿cierto? Ocupamos fasores porque son exponenciales, y las exponenciales son soluciones a las ecuaciones
de diferenciales, porque al derivar simplemente me sale un número por el fasor, y significa que puedo reemplazar el operador diferencial por un número y puedo transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Entonces, vamos al espacio de los fasores, transformamos esta ecuación en una ecuación algebraica, un poquito más arriba, por acá quizá, y me queda L por la frecuencia, eh, me queda, bueno, ¿cuándo puedo hacer esto yo, de transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica? Cuando yo supongo que la solución va a tener esta forma, que también va a ser un fasor. Entonces, en este caso, cuando yo derivo dos veces, simplemente saco el JW. Entonces me queda L, segunda derivada, significa que ese factor que acompaña al tiempo sale dos veces, el valor propio sale dos veces, por la amplitud del número. em, digamos, por el número, pero después los puedo sacar porque va a quedar con factor común, pero dijémoslo ahí por mientras. La resistencia por la primera derivada. La primera derivada significa que el factor sale solo una vez por la función más, perdón, ¿saben qué? Voy a anotarlos más abajo porque me quedó muy poco espacio. Ahora sí, perdón. Ya, entonces L por la segunda derivada significa que el factor que acompaña el tiempo sale dos veces y por la función más R por la primera derivada, o sea que sale solo una vez, por la función más Q sobre C, y eso tiene que ser igual a eso por eso. ¿Ya? Pero dije de que Q se comportaba que era un fasor también. Así que si reemplazo eso en la ecuación de los potenciales, si reemplazo esa definición de Q, me queda L por Q sub 0 por la exponencial. O sea, primero, digamos, para hacerlo más fácil, podemos sacar factor común Q, ¿cierto? Porque está en los tres términos de acá. Entonces, factor común de Q, ¿de quién? De R por JW más 1 sobre C, y eso por Q, 0, ahora sí lo escribimos como un fasor, la carga, y el voltaje también lo escribimos como fasor, porque también está eh, bien. Pero estos términos que son iguales, que la dependencia temporal, como están oscilando a la misma frecuencia, se pueden cancelar. Y me queda simplemente las amplitudes y bien. ¿Ya? Entonces, como partí diciendo, lo que nosotros queremos estudiar ahora es cómo se comporta el circuito cuando lo conectamos con una fuente externa, o sea, el circuito amortiguado forzado. Y lo que queremos ver es el fenómeno de resonancia, que era lo que yo partí explicando en el principio de la serie de videos, de que la altura a la que llega un niño, por ejemplo, que está en un columpio, no depende de la fuerza de la persona que está empujando, sino que depende de la frecuencia, porque aunque la persona lo empuje solo una vez y no lo sigue empujando, igual el columpio va a oscilar con una frecuencia natural. Si la frecuencia de la persona se acerca a la frecuencia natural, no importa que empuje con poca fuerza, porque en cada ciclo el empujón, o sea, la fuerza con la que empuja y el desplazamiento que produce va en la misma dirección, entonces en cada ciclo está dándole energía al columpio y eso va a hacer que aumente la amplitud de oscilación del columpio. Pero si la frecuencia está muy lejos de la frecuencia natural, entonces van a haber veces en que la persona que empuja, empuje cuando la persona que está en el columpio se está acercando. En ese caso, la fuerza del desplazamiento apunta en el sentido distinto, el trabajo es negativo y estoy quitando la energía al sistema, o sea, estoy frenándolo. Entonces, la altura a la que llega el niño en el columpio depende más que nada de la frecuencia y no de la fuerza. Eso es lo que se conoce como el fenómeno de resonancia. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces ya, partamos. O sea, retomemos. Estábamos diciendo que ya, bueno, partimos con la ecuación de Kirchhoff, de que la suma de los voltajes tienen que ser el voltaje que está entregando la fuente, escribimos los voltajes y ocupamos fasores para transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Factor común, sacamos la parte que depende del tiempo y nos queda, miren, una ecuación que no depende ni siquiera del tiempo, una ecuación algebraica total. Aquí están los parámetros LRC que da el problema, 200, 800, 1500, qué sé yo. J es la unidad imaginaria y omega es la frecuencia externa, porque nosotros estamos estudiando el estado estacionario, donde ya todo el sistema se mueve con la frecuencia de la fuerza externa,
que está, a la fuente, digamos, que está alimentando al sistema. Bien, entonces, ahora ocupamos números complejos, ¿ya? Porque yo quiero saber la amplitud, cómo depende de la frecuencia, cómo depende la amplitud de la respuesta del sistema a la frecuencia, que es el fenómeno de resonancia. Entonces, para eso, fíjense, la carga que va a haber es proporcional al voltaje, ya obvio, sí, mientras más voltaje, más carga está bien. Y esto que está multiplicando, todo esto que está multiplicando, que está al lado del Q, lo voy a pasar dividiendo, y que es harto, ¿cierto? Entonces, vamos a intentar dejarle harto espacio. Ya, todo eso está dividiendo. L, veamos si lo podemos arreglar. J al cuadrado es menos 1 y W al cuadrado es W. Entonces me quedaría menos L W al cuadrado más R por la unidad imaginaria por W más 1 sobre C. Bien, entonces ahora ya esa es la respuesta, la amplitud, pero es un número imaginario. Vean que tengo aquí la unidad imaginaria. Tengo que sacar la parte real. Recuerden, lo que a mí me interesa, este es un número imaginario. Vamos a ponerle una colita de chancho para separarlo de la parte real. Entonces, la parte real, que es la que a mí me sirve, que la solución es la parte real de este número que nosotros ocupamos, que es el fasor, que es más, lo ocupamos porque es más fácil para resolver la ecuación. ¿Y cómo podemos sacar la parte real de un vector imaginario? Mira, este es un número imaginario que tiene esta forma, ¿cierto? A partido en C más ID. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que racionalizar, ¿cierto? Multiplicar por el complejo conjugado arriba y abajo, o sea, por el mismo número, pero cambiamos más i por menos i. ¿Ya? Eso. Ya, entonces queda para ustedes como tarea, yo le voy a dar la solución ahora de hacer eso. ¿Qué cosa? ¿De hacer qué cosa? De multiplicar por acá arriba por el mismo número, eh, pero en vez de más j por menos j. Y arriba y abajo, porque no queríamos cambiar el número, simplemente queríamos reescribirlo. Multipliquen arriba y abajo por eso, ¿ya? Y les va a quedar, eh, miren, un número bastante grande, entonces voy a escribirlo, bueno, voy a borrar acá. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer ya. Llegamos hasta esto nosotros, que sí, fue simplemente resolver esto, sacar factor común K, perdón, Q, y todo esto que está multiplicando a Q, lo pasamos dividiendo acá. Y eso, el B al otro lado queda igual, arriba, ¿ya? Entonces después lo racionalizamos, que es multiplicar por el complejo conjugado, que es cambiar la unidad imaginaria por menos la unidad imaginaria. Y si hacemos eso, entonces, mira, yo lo escribo usando estos parámetros que usamos en el video anterior. Nos quedaría la frecuencia natural sin resistencia al cuadrado por la frecuencia, y la frecuencia externa la voy a colocar como con rojo. Esa es la frecuencia externa, ¿ya? Para diferenciarla de la frecuencia interna, menos la frecuencia de resonancia al cuadrado, eh, dividido eso en, eh, perdón, esto es dividido, me equivoqué. Es frecuencia natural de oscilación al cuadrado dividido en, em, bueno, esto de arriba estaba esto también, ¿cierto? Dividido en eh, raíz de eh, la frecuencia externa, que dije que la voy a poner con rojo, la frecuencia externa al cuadrado menos la frecuencia interna al cuadrado, y eso al cuadrado, más dos veces la frecuencia externa por el parámetro de amortiguación, ¿se acuerdan? Estoy escribiendo esto en términos de la ecuación original. Recuerden que esta ecuación que está acá yo la podría reescribir dividiendo por L y recordando que la frecuencia natural al cuadrado era 1 sobre LC y el factor de amortiguación era 2L, no, perdón, 2R sobre L. Yo voy a reescribir esta ecuación y dejarla de esta manera, ¿cierto? Menos W cuadrado más J
eh, 2 gamma por la frecuencia, la ponen en rojo también, no, tengo en negro, más 1 sobre c, que es la frecuencia natural al cuadrado, y eso por q me da b, ¿cierto? Entonces, que es la misma cosa que está arriba. ¿Ya? Solamente que cambié los parámetros en vez de RLC, lo cambié a estos parámetros frecuencia natural y amortiguación, parámetros de amortiguación. Y en base a esos parámetros, entonces, los pasamos dividiendo al otro lado, multiplicamos por el complejo conjugado, separamos la parte real y me queda esta es la parte real, después me queda la parte imaginaria, eh, que es 2 veces omega por el parámetro, pero que no nos sirve, ¿cierto? Porque nosotros lo que queremos es la parte real de la solución, ¿cierto? Que es esto, y aquí es lo mismo, 2 veces S por S. Entonces, esa es la solución, pero como nosotros vemos, queremos la parte real de la solución, ya, esa la obtenemos de nuevo al multiplicar esto por su complejo conjugado, o sea que es cambiando el número negativo por el positivo, obtenemos la parte real y aquí creo que es menos, perdón. Obtenemos la parte real y la parte imaginaria, nos quedamos solamente con la parte real del número, ¿ya? Que es entonces la amplitud de oscilación. Entonces, em, qué importante acá ver cómo depende de la frecuencia. Ya voy a borrar un poco acá para analizar cuál es la forma que tiene esto, ¿ya? Y bueno, para un mejor gráfico, podemos ir al libro, podemos ver el libro para ir a la parte de resonancia, em, donde se grafica cómo cambia la amplitud con la frecuencia. Y estamos por acá, ¿cierto? Más o menos acá. Esta es, claro, gráficamente la función, ¿ya? Lo que tenemos acá, entonces, es cómo depende la respuesta, o sea, en este caso la corriente, de la frecuencia. Y ahí tiene esta forma que yo le acabo de decir, eh, que es, bueno, acá la frecuencia al cuadrado por la entrada, que es el voltaje, y eso va sobre la raíz de frecuencia al cuadrado menos la frecuencia interna, más 2 veces eso, ¿ya? Entonces analicemos, ¿qué pasa cuando la frecuencia externa se acerca mucho a la frecuencia interna? Esto que está acá abajo se va a cero, porque algo menos lo mismo, eso se va a cero, ¿ya? Si yo no tuviera, aparte de eso, si yo no tuviera amortiguación, si la amortiguación fuera cero, me queda simplemente la raíz de eso al cuadrado y se cancela y me queda simplemente dividido por la diferencia entre la frecuencia al cuadrado. Y si estamos suponiendo de que el damping es cero, o sea que la amortiguación es cero y que además las frecuencias se acercan. Cuando las frecuencias se acercan, entonces me queda algo menos lo mismo, es cero, ¿cierto? Y algo, acá arriba esto tiene un valor, dividido por cero se va a infinito. Por eso cuando se acerca la frecuencia externa a la frecuencia interna, que puede ser acá, del sistema, la respuesta, la amplitud se va. Esta no es la amplitud, digamos, em, en el estado transiente, ¿cierto? Que es lo que nosotros mostramos al principio, sino que esta es en el estado estacionario, ¿cierto? Cuando ya la frecuencia del sistema es la misma que la frecuencia externa. La amplitud en ese estado depende de la frecuencia eh, y depende tiene esta forma. Por eso se llama fenómeno de resonancia, porque cuando uno está muy cerca de la resonancia interna, la respuesta explota, también. Se amplifica mucho la amplitud. Em, Siguiendo con el, se borró. Bueno, entonces, como resumen, tenemos la ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma potencial tiene que ser el potencial externo. Cuando lo pasamos a fasores, esto queda escrito de la manera frecuencia al cuadrado más 2 por gamma por la frecuencia más frecuencia interna al cuadrado.
por Q0 igual a B0. Acá sacamos que Q0 es B0 partido por eso, más 2 gamma I más eso. Y para sacar la parte real, que este es un número complejo, estamos pasando a los fasores, tenemos que multiplicar por el complejo conjugado de lo que está abajo. Me queda esto eh, más menos esto. eh, Perdón, aquí va al menos, menos, que es el mismo número, pero cambiamos el más j por el menos j. Eso lo hacemos para que el número ya no tenga la parte compleja abajo, sino que suba el número complejo y podamos separar la parte real de la parte imaginaria. Se llama racionalización de números complejos, ¿ya? Que es simplemente yo tengo un número que si tiene esta forma, tengo que multiplicarlo por el complejo conjugado, o sea, el que tiene el mismo valor, pero cambia más i por menos i, y de esa manera me queda la parte, eh, me queda más fácil de dividir, ¿cierto? La parte real de la parte imaginaria. Así dando eso, me queda la parte real del número igual a frecuencia al cuadrado por la carga máxima. ¿Cuál es la carga máxima? Es el voltaje dividido en capacitancia. Y eso por este factor que es la raíz cuadrada de frecuencia menos la frecuencia interna al cuadrado y dos veces el parámetro de gamma, el parámetro de amortiguación, por la frecuencia externa al cuadrado. ¿Ya? Entonces vean que si la frecuencia externa se parece mucho, esto se va a cero y el valor máximo que va a alcanzar va a depender de la amortiguación. Si la amortiguación es poquita, entonces me va a quedar simplemente, voy a borrar acá, que son los pasos que hicimos para conseguir esta expresión. Y entonces me queda, cuando la frecuencia externa se acerca a la frecuencia interna, me queda la frecuencia al cuadrado por la carga máxima, y abajo esto se va a cero, y me queda la raíz que se cancela con el cuadrado, me queda dos veces la frecuencia por gamma, se cancela este y este. Y aquí tenemos entonces 2 gamma, la amplitud en resonancia, ¿ya? Dependiendo de la amortiguación, mientras mayor sea la amortiguación, menor es la amplitud, obviamente, em, de la oscilación. Y ahí también depende de la frecuencia. Eso en el caso cuando tenemos resonancia. Bien, y con eso terminamos de hacer la descripción más o menos básica de lo que ocurre en los procesos eh, forzados, no forzados, amortiguados de los circuitos RLC. Y ahora entonces en el próximo video vamos a hablar de lo que le hablaba al principio, de cómo el voltaje de alguna manera se parece mucho a la ley de Ohm, pero si nosotros ocupamos una cosa que se llama reluctancia, o sea, reactancia inductiva, y lo mismo podemos hacer con el capacitor. El capacitor igual es proporcional a la corriente del voltaje, solamente que está desfasado. Entonces ahora son números complejos, esto que está acá, ¿ya? Y esta es la reactancia capacitiva, ¿ya? Y vamos a explicar qué significan los desfases que se observan en el gráfico de corriente y voltaje de la inductancia y de la capacitancia. Y con eso terminamos.